Disculpas por la voz ronca, pero el avión todavía no me lo quito de encima. ¿Sí? El aire acondicionado. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, doctor Pusch. Un honor, doctora Consuelo. Muchas gracias, Ángel. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar de algo muy concreto que tiene que ver con la justicia y la libertad, y es cuáles son los criterios que los jueces eclesiásticos, no los inquisidores, cada obispado tenía su propio tribunal, y ese tribunal tenía un provisor, y ese provisor tenía una serie de jueces que le ayudaban. ¿Cuáles eran los criterios de su arbitrio? El arbitrio judicial, como todos sabemos, era pues, la esencia misma de la decisión del juez. Entonces yo les quiero hablar de qué pasaba entre vulnerables, indolentes y miserables, las paradojas del arbitrio del juez eclesiástico en la Hispanoamérica virreinal. Digamos que es el aterrizaje a algo muy concreto, pero que afectaba a toda la población porque los tribunales eclesiásticos, los tribunales de los obispos, veían todos los asuntos de indios, y los indios eran el 80% de la población. Entonces había un tribunal que conociera de toda la población en un amplio espectro, serían estos. ¿Cómo juzgaban? ¿Cómo aplicaban la justicia principalmente a los indios? Miren, 25 minutos. ¿Cuánto tengo? Media hora. Okay. El tiempo. Bien, miren, a lo largo de mis investigaciones sobre la audiencia episcopal, que así se llamaba este tribunal, en la Hispanoamérica virreinal he constatado que por lo regular las sentencias de los jueces eclesiásticos solían caer más del lado de la consideración a la particularidad de la persona que del rigor seco, con la única excepción de las conductas que podían implicar o suponer situaciones de escándalo grave. De las tres figuras del derecho canónico en la aplicación de la justicia, como eran el rigor, la moderación y el disimulo, sería la segunda la más común de ellas, la moderación. Todo parece indicar que en materia eclesiástica no estamos ante una justicia solamente vindicativa, como tampoco ante otra orientada por criterios rigoristas y puritanos. Se trata de una justicia basada en el arbitrio de un juez que discierne más del lado de la caridad que de la severidad. En esta ocasión, nos queremos abocar a dilucidar los principios doctrinarios y canónicos que parecen orientar el discernimiento del juez eclesiástico para tomar sus decisiones, con particular acento en el derecho canónico y los trataristas indianos del siglo XVII. La justicia foral como parte de la pastoral. Dicen que un derecho que no es judiciable es tan solo una declaración de buena voluntad. De igual manera, un juez que no pudiera imponer correctivos, dictar sentencias y aplicar las debidas penas, sería acaso un buen hombre, pero jamás un verdadero juez, tal y como señaló Murillo Velarde. El Concilio de Trento, siempre en concordancia con la tradición de la Iglesia, dejaría bien establecido que la facultad de corregir a los fieles debía estar supeditada a la misión pastoral. Los padres conciliares recordaban a los obispos que ante todo eran pastores y no verdugos, que deberían ver a sus súbditos como hijos y hermanos, exhortándolos constantemente a llevar una vida honesta, actuando con prudencia en la reforma de las costumbres. Y cuando los fieles, por la humana fragilidad, cayeran en alguna culpa, deberían primero reprenderlos con toda bondad y paciencia, pues era mejor la benevolencia que el rigor, la exhortación que la amenaza y la caridad que el poder. Sin embargo, si por la gravedad del delito, cito, fuere necesario echar mano del castigo, entonces es cuando deben usar del rigor con mansedumbre, de la justicia con misericordia, de la austeridad con blandura, para que procediendo sin aspereza se conserve la disciplina necesaria y saludable de los pueblos, y se enmienden los que fueren corregidos, o si no quisieren volver en sí, escarmienten los demás para no caer en los vicios, con saludable ejemplar del castigo que haya impuesto a los otros. Cierro cita. Estas consideraciones en torno a la fragilidad de las personas y su relación con el tipo correctivo para enmendar la conducta constituyen, en términos generales, el principio básico que orienta el criterio de la justicia en el foro interno, es decir, la confesión sacramental, como en el foro externo, es decir, el foro judicial, que es el que aquí nos ocupa.
Ahora bien, establecido el principio, pasemos ahora a explorar la impronta indiana. Por indiano entendemos todo lo que sucede en las Indias occidentales, según la doctrina de algunos de sus más interesantes tratadistas. Empecemos por don Pedro de Reina Maldonado, quien fue canónico decano de la Catedral de Trujillo, visitador, gobernador, vicario general y provisor oficial del mismo obispado. Para nuestro autor, la justicia, como es común en la retórica de la época, es considerada como la primera responsabilidad de quien ejerce autoridad, el origen de la paz y la reforma de las costumbres, de la salvación de los súbditos del rey y de la feligresía de la iglesia, quienes en aquel orden confesional eran los mismos. Y si bien es cierto que quien administra justicia con rectitud ganará el escarnio de quienes vean afectados sus aviesos intereses, también lo es que la recompensa será mucho mayor, pues con ello se atiende a conservar la paz, hacer justicia y reformar las costumbres. Sobre todo, porque lo primero que debe hacer el obispo para mejorar cumplir su responsabilidad es inclinarse, y cito, a la parte más flaca y menesterosa, no dejándose llevar de los que tienen favor ricos y poderosos. Es muy agradable a Dios el cuidado que se tiene con los pobres, coronando con misericordia eterna a los que así proceden, pues la rectitud de justicia la aparta entre el pequeño y el grande, y entre el esclavo y el señor. Pero sea como el corazón estando en medio del cuerpo, con esto siempre está del lado izquierdo como la más flaca. Sin embargo, en manera alguna significa someter la justicia al capricho o a la subjetividad del obispo. El prelado siempre debe sujetarse al debido proceso, escuchar a las partes, respetar la ley, consultar con los que saben y con prudencia dictar sentencia entendida como un asunto medicinal, así para quien lo recibe como para el común de la sociedad. En palabras de nuestro autor, ha de proceder jurídicamente conforme a los términos y ápices de la justicia, que la defensa es la ley natural, que aun Dios hallando a Adán y Eva en el hurto en sus manos, con todo para haberles de sentenciarles tomó sus declaraciones, les dijo sus cargos, recibió sus descargos, y hecho todo esto fulminó contra ellos la sentencia. Ahora, esto, la referencia al juicio de Dios sobre los padres bíblicos, no es un accidente retórico, tampoco un adorno más en su bien cuidada prosa. Su sola mención establece un vínculo con la más antigua doctrina sobre la naturaleza del proceso judicial como un asunto de derecho natural, es decir, de la razón de Dios expresada en el orden natural de las cosas. En otras palabras, el proceso entendido como condición necesaria para encontrar la verdad y en este realizar la justicia, tópico constante en la muy larga tradición del pensamiento católico. Ahí dice derecho natural, ¿verdad? Bueno, pues eso. Reina Maldonado deja claramente asentado que no podía haber justicia sin apego al procedimiento, toda vez que el proceso permitía al juez eclesiástico normar su criterio dentro del contexto específico en que hubieran sucedido los hechos, siempre de cara a la verdad y la caridad, echando mano de su vasta experiencia, y lo explica de manera prístima. Para el despacho que se ofreciere de cualquier causa, ha de tener el prelado por la regla general en todas las cosas dudosas, así de inteligencia de leyes como en doctrina de doctores, seguir la opinión más piadosa. De modo que si hubiere diversas leyes, sinodales o ordenanzas, y concilio para el castigo del delito, siempre juzgue por la más benigna, y si no hubiere decisión o derecho expreso y hubiere de arbitrar, considerando los negocios y los gobiernos, según las leyes y costumbres de la tierra, procederá guardando la equidad, inclinándose, como está dicho, a la parte más piadosa, atentas las causas, las personas y los tiempos. Finalmente, en la administración de justicia, lo que cuenta no es el celo y las órdenes, sino su correcta ejecución y cumplimiento, pues se trata de castigar el vicio y arrancar lo malo, salvando a la persona y su crédito para consolar con buenos consejos e imitación de Cristo. Hasta aquí, Reina Maldonado. ¿Cuánto llevo? 10 minutos. Justo a tiempo. Bien, cabe preguntarnos ahora, ¿quiénes eran esas personas frágiles y vulnerables a las cuales se les debía especial consideración en mor de la verdad, la piedad y la misericordia, sin por ello faltar a la justicia?
Una ruta segura para entenderlo es acudir al analogado principal de una persona vulnerable según las ideas y creencias de aquel tiempo. Me refiero a aquellas consideradas miserables, lo que implica al mismo tiempo un predicado moral y una consideración de carácter jurídico, por significar una calidad especial de personas a quienes se debían guardar privilegios, así durante el proceso como en las sentencias. Acudamos a la doctrina según la presenta Fray Gaspar de Villarroel, otro de los grandes tratadistas indianos. El obispo toma como punto de partida para explicar qué debe entenderse por una persona miserable lo dicho por San Isidoro de Sevilla. Otra vez nos vamos para allá. En sus etimologías, miserable es aquel que ha perdido la felicidad. Y en verdad, apunta Fray Gaspar, en tal definición cabría toda la humanidad, pues no hay quien no tenga desdichas en la vida. Y vaya que tenía verdad. Por la misma razón, no hay derecho que pudiera definir y determinar a las personas miserables. Es decir, no habría modo de hacer lista de ellas, pues de lo que se trata es de una condición de soledad, desamparo y desdicha. Por eso la declaración de miserabilidad dependía del arbitrio del juez según quien compareciera ante su justicia. Es el juez el que declara quién es miserable. La condición de miserable implicaría dos consideraciones complementarias. Una de carácter moral, porque ante ellas obliga la caridad, y otra de carácter jurídico, pues por la misma razón, los jueces eclesiásticos debían considerarlas de manera muy especial. Establecido lo anterior, Fray Gaspar pasa a disertar sobre la condición que hacía de una persona a alguien miserable, digna de ser jurídicamente considerada. El caso de las viudas le servirá para apuntar ciertos elementos comunes a todas estas personas. La viuda nos dice, por el solo hecho de serlo, no sería miserable, pues no todas estarían en condición vulnerable, si bien todas merecerían cierta protección. Y aquí entra la sutileza del análisis. Entonces, la necesidad de protección y el ser persona miserable no serían equivalentes. Como tampoco la condición de pobreza, pues hasta una reina de Inglaterra había sido considerada como tal en su momento. En otras palabras, la situación de fragilidad y de vulnerabilidad sería condición necesaria, aunque no suficiente, para que una persona fuera apreciada como miserable. En consecuencia, solamente el juez podría declarar la condición de miserable, siempre atento a las circunstancias específicas de cada persona, pues podría ser miserable en cierto contexto, pero no serlo en otro. De lo anterior, seguimos con Villarroel, se derivaban algunos problemas a ser considerados, en el entendido de que ninguno tenía respuesta categórica. Así en el juicio moral, como en el jurídico, el margen de decisión era amplio porque las situaciones eran muy diversas. Por ejemplo, una viuda, si vive mal, ¿podría gozar del privilegio de viuda? ¿Un pobre que cae en la pobreza por culpa suya gozaría de tal condición jurídicamente considerada? Es claro que ambas merecían la atención caritativa, pero no necesariamente el privilegio jurídico y foral. El juez eclesiástico debía discernir entonces con sobrada prudencia, pues en todo se hace manifiesto uno de los principios de justicia más importantes: la responsabilidad que tiene el fuerte de proteger a los débiles. La responsabilidad que tiene el fuerte de proteger a los débiles. ¿Ok? Establecido el principio de la debida protección del fuerte hacia el débil, aclarado quiénes eran los débiles por antonomasia, es decir, los vulnerables, y entre los vulnerables los miserables, y cuál la responsabilidad del obispo y sus jueces, que es proteger en justicia, conviene ahora reflexionar sobre los criterios que debían seguir los juzgadores de cara a la punición de las conductas. Para ello acudiremos a la reflexión del obispo de Quito, don Alonso de la Peña Montenegro. Todos son del siglo XVII. Las penas, según el obispo, podían ser de dos modos: ordinarias y arbitrarias. Las primeras eran aquellas establecidas previamente por el derecho y las segundas las que se deja al arbitrio del juez. En los hechos observamos, la documentación no miente, que incluso en los casos previstos por la ley, el arbitrio judicial tendría un lugar preponderante. Por lo mismo, los criterios de la justicia establecidos por la doctrina serían muy importantes en el discernimiento del juzgador ante el común de las personas, con especial favor de los débiles. A su aplicación a los indios encontramos el elemento distintivo del derecho canónico y civil indianos.
Vamos a aterrizar a los indios. En relación con los indios, Peña Montenegro resulta de particular importancia, pues siguiendo explícitamente al jesuita Josep de Acosta, reproduce la común opinión que se tenía sobre los naturales en aquel entonces. Consideraba que los indios eran rudos, poco disciplinados, borrachos, perezosos, sin sentido de la honra por las mujeres, tímidos, cobardes y mentirosos. Y en materia religiosa, cito, solamente se agradan de lo ceremonial y por esta causa hay entre ellos innumerables supersticiones y vanas observancias. Cierro cita. Es decir, les gustaban las formas del culto, pero no entendían su profundidad espiritual y mucho menos su significado. Esta es la opinión de Peña Montenegro, pues. La conclusión a la que llevan estas reflexiones es que los indios eran el compendio de los males que aquejaban a las personas miserables, en forma tal que incluso aquellos con corazón de bronce se moverían a piedad. Cito: pues en ellos hallan juntas y recopiladas todas las miserias. Hállase la falta de capacidad de los pupilos, la fragilidad de las viudas y sus desamparos. Hállase la imposibilidad de los enfermos, pues siendo ellos tan inclinados a la soledad, se tienen por imposible moralmente que puedan ocurrir a los tribunales a defenderse y demandar. Si no puede comparecer, no puede haber justicia. Y por ser gente miserable, les correspondían todos los privilegios de tal condición considerados, así por el derecho canónico como por el secular, razón por la cual las leyes no les deben obligar con el mismo rigor. Es digno de hacer notar que incluso quienes sostenían una idea diferente y bastante positiva sobre los indios, como el obispo de Puebla, don Juan de Palafox, llegaban a la misma conclusión. En cualquier caso, el argumento no apuntaba a desechar a los indios como gente despreciable, sino a la imperiosa necesidad de su protección debido a su humana fragilidad, como correspondería ser en cualquier ser humano necesitado de socorro o en situación vulnerable frente al fuerte. La diferencia radicaba en que mientras los indios eran miserables por definición jurídica, diríamos hoy por oficio de ley, es decir, como un grupo humano en sí mismo, las demás personas requerían la declaración de un juez, lo cual dependía de las circunstancias en que se encontraran, ya sean viudas, huérfanos, pupilos, ciegos, leprosos, prostitutas, vírgenes consagradas o cualquier otra persona, normalmente a través de procedimientos no contenciosos. Y aquí radica una clara e inequívoca innovación del derecho indiano, así secular como canónico. El indio es miserable por oficio de ley. Así sea un poderosísimo cacique. Es miserable y tiene todos los privilegios de una persona miserable. El criterio de misericordia en la administración de justicia eclesiástica se debía aplicar a los naturales incluso en el caso del crimen más grave contra la fe que pudiera pensarse, como sería el caso de la idolatría, y sobre este asunto el obispo quiteño explica, cito: la pena y el pecado son correlativos, y como ha de ser aquella proporcionada con el delito, se colige que ha de ser gravísima la pena que tiene la idolatría. Sabemos que la idolatría es el principal pecado y por lo tanto el crimen, pues no hay pecado que más ofenda a nuestro Dios y Señor verdadero. Y así le califica la Sagrada Escritura por el mayor de los mayores pecados a cada paso, y Tertuliano por el principio que pueda cometer el género humano la suma culpa del siglo y toca causa de juicio. Pues incluso en tan abominable crimen la justicia debía mostrarse con la misericordia debido a la poca capacidad y menor doctrina de los indios, por ser cortos de entendimiento e ignorantes en la fe, lo que excusa mucho de la gravedad de la culpa y modera el rigor de la pena. De igual suerte, el Tercer Concilio Provincial Mexicano de 1585 y el Provincialmente del 83 sugerían moderar las penas contra los naturales porque solo debían aplicarse las de carácter corporal. Según los padres del Tercero Mexicano, las penas son para corregir las culpas y por lo mismo deben acomodarse a las personas a quienes hablan las leyes. ¿Cuál era el sentido y la razón de esta justicia? Van 20 minutos, ¿verdad? Es que lo cronometré. Sí. ¿Cuál es el sentido y razón de esta justicia? Bien, la paradoja de merecer, fíjense bien, la paradoja de merecer más protección quienes menos méritos tendrían para la justicia, como pensamos hoy en día,
Nos pone de frente ante el criterio de justicia muy propio de la tradición católica, con acento especial en los indios, según el cual existe una relación directamente proporcional entre conocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad. Era así como debían ponderarse los actos de quienes habían pecado o malamente cometido algún crimen, de suerte que a mayor voluntad, libertad y conocimiento, mayor sería la responsabilidad y por lo mismo más grave la falta. Y si bien la justicia debía regirse por la verdad de los hechos, para lo cual se desarrolló el proceso judicial, la ponderación de las acciones debía hacerse con piedad, esto es, considerando la condición de la persona y las circunstancias que le rodeaban al momento de actuar, de manera especial si se trataba de las más vulnerables, ante quienes existía una clara responsabilidad de proteger como un acto de justicia. En su aplicación a las naturales, el obispo Peña Montenegro lo afirma con toda claridad. Por rusticidad y simplicidad, a los indios les obligan menos las leyes que a los españoles. Y poco más adelante dice, si el conocimiento del indio, aunque peque de malicia, es más corto que el de los españoles para que vieron puestas las leyes, más corta será razón de voluntario, y así menor la malicia y la culpa, y a esta cuenta menor el castigo y la pena. Nos encontramos ante dos principios sustanciales del derecho canónico universal en su particularidad indiana. Primero, debía estar siempre al servicio de la pastoral, es decir, a la salvación de las almas. Y segundo, debía aplicarse de cara a la situación concreta de las personas, interpretado el caso con ojos de la justicia y la mirada de la misericordia, en necesario complemento acorde a la doctrina de la equitas canónica. En otras palabras, y de manera especial con los indios, se seguía la máxima según la cual la justicia aplicada sin misericordia es crueldad, pero la misericordia sin justicia es laxitud y solución, y por lo mismo también injusticia, como dice el principio del derecho canónico en su origen. Solo así podemos entender la paradoja que implica que los muy duros predicados sobre los indios le siguieran grandes privilegios jurídicos, procesales y de protección. Lo que también encontramos en situaciones análogas, como en el caso de los negros esclavos en litigio por su libertad o mejores condiciones de vida, o bien mujeres en situación pecaminosa, quienes de igual suerte encontrarían la protección de los juzgadores eclesiásticos, aunque no fueran propiamente personas miserables. El caso es que los jueces en ocasiones tenían una aproximación de alguna manera benevolente con quienes al parecer era más pecador, como podían ser los indios por sus vicios, los amancebados por su debilidad, o las mujeres que se abrían camino a solas con sus hijos a cuestas, entre varios casos que suelen encontrarse en los expedientes judiciales. En principio, las personas vulnerables se presumían como las más necesitadas de protección y por ende de justicia. Si observamos con cuidado, estamos ante una paradoja imposible de entender desde una perspectiva puritana. Según esta perspectiva puritana, la condición ética de la persona refleja su situación ante Dios, por lo que separa a la humanidad entre reprobos y probos. Paradoja que es sustancial al cristianismo católico, entendido como la religión de los pecadores que buscan y necesitan la gracia de Dios. Por lo anterior, concluyo, no debe sorprendernos que el discernimiento de los jueces eclesiásticos parta en principio de la protección del débil ante el fuerte, con intención preventiva en lo social y salvífica en lo trascendente, por lo que tienden a otorgar un trato preferencial a las personas en situación de fragilidad, quienes en ocasiones podían alcanzar la condición de miserables. Gracias.